Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir repasando lo que vimos en la clase pasada. Esto es una revisión, una síntesis de algunos conceptos que hemos visto en la materia cuando hemos estudiado el sistema de salud argentino, donde vimos la gestión de obras sociales. Bueno, ahora en este contexto de la práctica profesional, ya cercanos al egreso, a convertirnos en asistentes dentales, bueno, es oportuna la revisión de estos temas que dijimos el otro día son tan importantes, ¿no? Son claves. Porque si bien es cierto, ustedes tienen una sólida formación en lo que es el manejo del consultorio y la asistencia en la realización de las prácticas odontológicas, esta cuestión administrativa, esta gestión administrativa, dijimos el otro día que constituye una pata fundamental. Y yo les anticipo, seguramente aquellos que, bueno, ya están trabajando en consultorios, lo saben y van a apoyar lo que digo, lo que sostengo, que cuando ustedes vayan a una convocatoria de algún puesto de trabajo en un consultorio, es muy probable de que el odontólogo les consulte, les pregunte si tienen estos conocimientos, si tienen estas herramientas de gestión administrativa. Y si no les pregunta, yo les sugería en la clase anterior que ustedes lo hagan saber, que ustedes lo demuestren, porque este eje que constituye la gestión administrativa también es una gran ventaja de la carrera de ustedes, que no todas estas formaciones la tienen. Entonces, ustedes lo tienen que tomar como una ventaja, tienen que comunicarlo al profesional, porque además, para él significa una gran ayuda que ustedes puedan encargarse o que tengan conocimientos sólidos en esta cuestión. ¿Se imaginan ustedes que para él representa descomprimirse en lo posible, porque nunca puede desentenderse al 100%, lógicamente, pero sí descomprimirse de esta gestión administrativa que lleva mucho tiempo y puede abocarse fundamentalmente a lo que es la atención de los pacientes. Así que, insisto, esto es muy importante, es fundamental, ustedes capitalícenlo como una fortaleza que les ha dado la carrera. Y comuniquen siempre, cuando se presenten algún puesto, de que tienen estos conocimientos, de que han sido formados, ¿sí?, con estos conocimientos. Bueno, la clase pasada comenzamos analizando las normas de trabajo y dijimos que estas normas de trabajo surgen ¿de dónde? Surgen de los contratos, surgen de los convenios, ¿sí? Entonces, esas normas, esas reglas que van a regir la relación que establecemos con las obras sociales, con las prepagas, con las gerenciadoras, se consensúan, se acuerdan entre las partes. Entonces dijimos que si bien es cierto, las normas de trabajo son similares entre todas estas obras sociales, cada obra social, cada empresa de medicina prepaga, cada gerenciadora tiene sus propias normas de trabajo que por supuesto han sido acordadas, consensuadas, en este caso con el círculo odontológico. Por lo tanto, voy a tener que investigar, analizar, cada vez que tengamos un nuevo paciente en el consultorio, de qué obra social es afiliado y en función de eso investigar cuáles son las normas de trabajo de esa obra social. Por supuesto que es difícil memorizar para las más de 100 obras sociales que tenemos en convenio, pero afortunadamente contamos con una herramienta
muy interesante, muy eficiente, que es la página web del Círculo Odontológico, cosantiago.com.ar. En principio, ustedes, como cualquier otra persona, tienen acceso al menú principal, y dentro del menú principal, en la sección que dice institución, perdón, que dice socios, nos encontramos con las obras sociales. Si hacemos clic en obras sociales, nos despliega el listado de todas las obras sociales, prepagas y gerenciadoras. Y en esta sección vamos a encontrar con las normas de trabajo. Vamos a encontrar todas las normas de trabajo. Seleccionamos la obra social, por ejemplo, Boreal, y ahí se nos despliega las obras de trabajo de esta obra social. Dijimos además que los socios tienen un acceso exclusivo para ellos. Aquí verán ustedes que tenemos la sección acceso a socios. Se ingresa mediante usuario y contraseña. Es muy probable que cuando ustedes se incorporen a un consultorio tengan acceso, es decir, el profesional les delegue a ustedes esa tarea y les comparta el usuario y contraseña. Mediante el acceso nos vamos a encontrar, mediante el acceso exclusivo a socios, nos vamos a encontrar también con el listado de obras sociales, con los aranceles vigentes, y también ahí vamos a poder visualizar la liquidación de honorarios que se le practica al odontólogo. Eso también lo vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué dijimos de las normas de trabajo? Punto número 1. Si bien es cierto, hay una gran similitud, ¿sí?, con las normas de trabajo de todas las obras sociales, dijimos que cada obra social tiene sus normas particulares. Por lo tanto, esto me exige a que tenga que revisar cada vez que tenemos un paciente en el consultorio, revisar cuáles son esas normas de trabajo, porque en función de eso le voy a pedir que se identifique el paciente. En función de esas normas de trabajo vamos a armar el presupuesto, ¿sí? Vamos a armar la orden de pedido de las prácticas. En función de las normas de trabajo voy a saber qué prácticas cubre esa obra social, la cantidad de prácticas que le podemos hacer por mes al afiliado. En función de eso, sabré cuál es el tipo de auditoría que se practica, cómo vamos a autorizar esas prácticas, si es online, que dijimos que ahora todo es online, ¿sí? De qué manera, cuál es la modalidad. Trabaja por medio de un sistema específico de obra social, por medio de una página web, lo hace por medio de un celular, una telefonía móvil, cómo practica la auditoría previa a la autorización y cómo es la auditoría posterior también. Cómo haremos la gestión de los débitos en caso de que existiera algún débito. Entonces, miren ustedes la importancia que reviste todas estas normas de trabajo. ¿Cómo vamos a presentar la facturación? Toda esta información se encuentra en la página web. Por supuesto que a medida que uno va adquiriendo experiencia, pasa el tiempo, y bueno, vamos trabajando con diversas obras sociales, sobre todo vamos a tener siempre presentes aquellas obras sociales con la de mayor caudal de pacientes que tenga el consultorio para el cual yo trabajo. Porque eso también es una realidad. Yo les había comentado que depende de diversas variables, dónde está ubicado, por ejemplo, el consultorio. Bueno, vamos a tener más pacientes seguramente
de OSDE, o más pacientes de Boreal, o más pacientes de Novis. Vamos a trabajar con un número determinado de obras sociales. Entonces, seguramente esas obras sociales voy a tener presentes yo cuáles son las normas, voy a terminar memorizando. Ese conocimiento uno lo va incorporando. Sabemos que la obra social de mayor caudal de afiliados, y en función de eso, la más, digamos, fuerte en la provincia, es el IOSEP, que es la obra social provincial. Entonces, les diría que el 99% de los odontólogos trabajan con esa obra social, que representan, como les decía, el mayor caudal de pacientes. Y esto lo hago extensivo a todas las especialidades de la medicina. Es la obra social más fuerte en ese sentido. Bien, entonces, tenemos, por ejemplo, Joseph, tenemos Boreal, tenemos Novis, que en este momento, en nuestro mercado provincial, tienen la mayor cantidad de afiliados. Por lo tanto, es probable que nos encontremos en el consultorio, ¿sí?, con la mayoría de pacientes de estas obras sociales, que vienen de estas obras sociales. Entonces uno va a tener mayor familiaridad con las normas de trabajo de esas obras sociales. Bueno, con respecto a las normas de trabajo, ¿han podido ver algo? ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta de lo que hemos analizado en la clase pasada? Profe, yo quería preguntarle algo, porque estaba chusmeando un poquito sobre Hamburgo, y decía que tiene auditoría posterior telefónica, online, ¿no? ¿Cómo sería Sí. eso? Auditoría posterior telefónica. Bueno, te comento que la auditoría del IOSEP y de Hamburgo lo maneja el círculo odontológico. Ujú. Justamente ahí has preguntado algo que digamos que es la excepción a la regla, porque el otro día yo les comentaba de que la gran mayoría de las obras sociales tiene un contrato por prestación, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Es decir, que el círculo odontológico con la obra social firma un contrato en donde estipula que toda la facturación mensual, es decir, todas las prácticas que realicen los odontólogos durante, por ejemplo, el mes de octubre, va a facturar los primeros días del mes siguiente, en este caso del mes de noviembre. Todo lo realizado durante el mes de octubre se presenta los primeros días del mes siguiente. Esa es, digamos, la modalidad de contrato por prestación. Entonces, ¿qué hace la obra social? Paga todas esas prácticas, todo lo realizado en el mes, ¿sí? Si yo lo presento en noviembre, generalmente esas prácticas son abonadas a los 60 días. Así que la obra social me va a pagar en enero. En el mejor de los casos. Como está nuestro país, los plazos de pago, bueno, cada vez están más dilatados. En cambio, dijimos que con el DIOSEP tenemos otra modalidad de contratación, que el DIOSEP, por supuesto por medio del contrato, estipula una masa de dinero, una bolsa de dinero, ¿sí?, que se llama cartera fija. Es un monto fijo de dinero que el DIOSEP abona al círculo odontológico mensualmente. Ese dinero, esa bolsa de dinero, como para que ustedes se imaginen, el círculo odontológico lo administra. De modo tal de Disculpe, que, profe, no te escucho. sí, ahí está, Sergio estaba con... Esa bolsa de dinero, el círculo odontológico la administra. Ajá. ¿Eso qué significa? Que tiene que hacer alcanzar ese dinero que recibe
para que puedan dar cobertura a todos los afiliados del DIOSEP, para que puedan trabajar todos los odontólogos de la provincia. Entonces, como por supuesto los recursos siempre son limitados, escasos, el círculo, al momento de administrar los recursos, dice, bueno, para hacer una distribución equitativa de estos recursos, se asigna un tope de facturación mensual por cada odontólogo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a cada odontólogo se le asigna 20.000 pesos por mes. Es decir, que solo puede atender pacientes en ese mes o por mes hasta que llegue a ese monto de dinero. Claro, sería como una manera de racionar. Exactamente, tal cual. ¿Por qué? Porque si le liberaríamos el consumo, ¿sí? Y no pondríamos ese tope de facturación, se nos dispararía. Sobre todo teniendo en cuenta una obra social que tiene tantos afiliados. Entonces, lo que hace el círculo, después de analizar todas las opciones posibles, porque por supuesto no es una medida simpática para nada poner un límite al trabajo del odontólogo, para nada, porque además después el odontólogo también le tiene que decir no a su paciente cuando cumple o cubre ese cupo. Pero bueno, es la forma que se ha encontrado por el momento para tratar de equilibrar el consumo. Profe, Entonces, sí. perdón. Y el doctor, el odontólogo que atiende PAMI, ¿cómo sería en ese caso? No, nosotros el PAMI, no, nosotros en el Círculo Odontológico no tenemos convenio con el PAMI. Ajá, No eso, trabajamos con PAMI. No, eso trabajan quería, en forma directa, tiene otra modalidad de contratación el PAMI. ajá, porque eso también quería chusmear y vi que no estaba en el listado y digo, ¿cómo será? No, trabajan en forma capitado, mediante la modalidad de un convenio capitado, pero lo hace directamente con el PAMI, no pasa por el círculo odontológico. Entonces, para volver a tu pregunta, Mariela, y continuar analizando el tema IOSEP, que por supuesto, como les decía, es la obra social más representativa, que mayor cantidad y caudal de pacientes nos brinda. Por lo tanto, la mayoría de nuestros pacientes van a ser del IOSEP. Está muy interesante tener presente todas estas cuestiones para entender por qué se dan este tipo de medidas, que a veces hasta el propio odontólogo le cuesta entender, porque como te decía recién, muchas veces genera molestias de que se asigne un tope o un cupo de facturación. Entonces, dada la modalidad del convenio, que es por cartera fija, que tenemos un monto fijo mensual de dinero que nos otorga el IOSEP, la institución, el círculo, tiene que administrar esos fondos. Y para hacer una distribución equitativa y permitir que trabajen todos los odontólogos en la provincia, la forma más eficiente que se ha conseguido, si se quiere, o que se ha logrado, es establecer un tope de facturación. Entonces, cada prestador, cada profesional tiene un tope de facturación. Ese tope de facturación, por supuesto, se va actualizando, ¿no? Ese tope de facturación se va a ir actualizando. Una vez que se cubre el tope, bueno, el profesional ya no puede trabajar ese mes. No puede seguir trabajando ese mes, autorizando prácticas, ¿sí? Perdón, profe, que creo que María le preguntaba otra cosa. Ella dice que había leído la auditoría por atención, algo así, por teléfono. Posterior telefónica, dice. Por eso, está bien, sí, Pamela, sí, se ha entendido la pregunta. Yo estoy
justamente he aprovechado la pregunta de ella para introducirme lo que es el DIOSEP, que es uno de los temas del día, y esto Perdón, está profe, vinculado con el DIOSEP. Y por eso me quería detener, como te decía, que el DIOSEP es la obra social más representativa que tenemos en la provincia. Por razones de tiempo nos resultará imposible analizar todas las normas de trabajo de todas las obras sociales, pero sí me interesaba detenerme en el DIOSEP, que además van a ver el sistema de autorización online con el doctor Patel en la próxima clase. Pero ya es interesante que ustedes tengan estos conocimientos. Entonces, con respecto al DIOSEP, no solamente, miren ustedes, administramos financieramente los recursos, ¿sí? Sino que además manejamos toda la gestión de la odontología de la obra social, como por ejemplo las auditorías. ¿Esto qué significa? Que nosotros controlamos los consumos del DIOSEP, nosotros controlamos las autorizaciones, nosotros controlamos la calidad de las prácticas, la realización de las prácticas, es decir, nosotros hacemos la auditoría previa y la auditoría posterior, cuando en la generalidad de los casos, en todas las demás obras sociales, quienes controlan y supervisan esto, quienes realizan la auditoría, son las propias obras sociales. En este caso lo hace el círculo, por eso les decía que es una excepción a la regla, pero no es una excepción cualquiera, porque justamente es la excepción de la obra social más representativa de la provincia. Entonces, miren ustedes la responsabilidad que tiene el círculo en ese sentido. El DIOSEP nos otorga a nosotros los fondos y nosotros los administramos. Nosotros administramos esos fondos. Y además practicamos las auditorías. La modalidad de auditoría va a ser explicada por el doctor Catella en la próxima clase. Y para relacionar con el tema de Hamburgo, con Hamburgo, que es la compañía de seguro, tenemos también un convenio, en este caso es un convenio capitado. ¿Eso qué significa? Significa que Hamburgo nos paga un dinero, una cuota mensual por cada afiliado que tiene. Por eso es por cápita. Entonces, si tiene Hamburgo 1000 afiliados y nos paga, por ejemplo, 10 pesos por cada afiliado, bueno, al mes nos abonará 10.000 pesos. Esa es la relación. Entonces, Hamburgo, ¿qué es lo que hace? Hamburgo lo que hace es cubrir, en algunos casos, una práctica, ¿sí? al afiliado. Miren ustedes, un código por mes es lo que cubre al afiliado. Y tienen, en este caso, el sistema de autorización online, que es lo que van a ver con el doctor Catella. La particularidad de ser beneficiario de Hamburgo y además tener IOSEP es que no abona el coseguro. Que hacia ese punto quiero ir también. ¿Qué es el coseguro? Supongo que estimo que tendremos varios afiliados al IOSEP y que han tenido que abonar el coseguro en alguna práctica seguramente. El coseguro es una porción del valor de la práctica que lo abone el afiliado. Entonces, en el caso de odontología, representa aproximadamente el 30% del valor de la práctica. Es decir, si una práctica tiene el valor de 1.000 pesos, el paciente va a abonar, en concepto de coseguro, 300 pesos.
y 700 pesos va a cubrir la obra social. ¿Cómo se trabaja con respecto al Joseph? En el caso del Joseph, que cubre 3 prácticas por mes, miren lo que dice la norma. El profesional debe confeccionar el pedido en su recetario, como lo hace habitualmente, consignar nombre, DNI y número de afiliado y el teléfono, ¿sí? Es obligatorio, es un dato obligatorio. Esto es lo mismo, Mariela, de Hamburgo, porque lo manejamos nosotros. Los códigos de las prácticas con firma del paciente, al lado de cada una. ¿Eso qué implica? La firma del paciente al lado de cada práctica. ¿Eso qué significa? Significa la conformidad del paciente, que efectivamente se ha realizado cada una de las prácticas. Por eso se pide la firma del paciente al lado de cada código. Y cobrar el coseguro en consultorio. Adjuntar la hoja de autorización. A fin de mes, presentar la orden firmada por el socio prestador y en la liquidación de pago correspondiente se le debitará el importe del coseguro cobrado en el consultorio. La auditoría entonces será posterior. Bueno, esto lo van a, todo lo que es la modalidad de autorización la van a ver en profundidad con el doctor Catela. Pero lo que sí les quiero explicar y aclararles cómo es la modalidad del cobro del coseguro. Entonces, el profesional, dijimos, hace la orden de pedido, como lo hace habitualmente, en el recetario, indica, en este caso son 3 prácticas por mes, ahí tendremos que ver, ¿sí? De esas 3 prácticas, si es la primera visita del paciente, si es obligatorio hacer el odontograma, dentro de esas 3 prácticas, cuántas obturaciones pueden cubrirse, se pueden realizar en el mes, si tiene de pronto un tratamiento de conducto, si el tratamiento de conducto lo puede hacer conjuntamente con una obturación o no, si el tratamiento de conducto cubre o no, está incluido o no las radiografías. Recuerden que todo esto lo vimos en la clase pasada, así que todas esas cuestiones tendré que analizar. El profesional hace entonces el pedido. Miren ustedes que consigna el teléfono del afiliado. ¿Por qué? Porque es probable, Mariela, que posteriormente, en el contexto de la auditoría posterior, del control posterior, para qué es lo que quiere analizar el odontólogo auditor, iba a querer analizar fundamentalmente si la práctica se ha realizado. Claro. Va a querer analizar la calidad de la prestación. Entonces, el teléfono del afiliado justamente tiene ese sentido, poder comunicarme, ¿sí? Que pueda comunicarse el auditor con el afiliado y hacer esa consulta. ¿Estamos? O sea, Entonces, supongamos, yo me hice una práctica, a mí me van a llamar y me van a preguntar, mire, usted se hizo tal arreglo, tal trabajo. exactamente, sí, sí, sí. Es muy probable que se comunique. Profe, ¿Cómo, perdón? profe, Gabriela le habla. Sí, Gabriela. Ahí a la pregunta que hacía Mariela. Nosotros les informamos cuando ellos firman las autorizaciones que posiblemente en días posteriores se van a comunicar con ellos. Entonces les damos el número o que ellos saquen foto del número que aparece al final de las autorizaciones. Hay algunos pacientes que por lo general cuando ven un número desconocido nos responden.
Entonces se les pide a los afiliados, al paciente, que esté atento ante ese llamado ¿cómo se llama? Que lo pueda responder con total seguridad, que es de la obra social que los están llamando para la auditoría, o sea, para saber si se les ha realizado las prácticas en el día que se ha determinado, y si no la ha terminado, porque en algunos casos sucede así, el afiliado le comenta que sí, que tiene algo posterior para un turno ya reservado para terminar. O sea, todo eso nosotros les avisamos para que ellos puedan responder. Eso es muy Perfecto, importante que Gabriela. nosotros les detallemos. Está bien, es muy interesante que el paciente cuente con toda esa información, que es muy interesante, es muy reconocido por el paciente, porque tiene que ver la transparencia en el vínculo entre el paciente y su odontólogo. Porque, bueno, el paciente también tiene que saber que la obra social lo está cuidando, que la obra social está atento o atenta a la calidad de la prestación que está recibiendo. Entonces, está muy, muy bueno de parte del consultorio y del odontólogo que se le explique de que, bueno, esas prácticas están sujetas a auditorías posteriores. Y por eso es como... Perdón, está buena la aclaración, profe, porque hay personas, como yo, por ejemplo, que no atiendo números desconocidos. Claro. Y puede pasar por alto en el consultorio el hecho de que te avisen que alguien te va a llamar para preguntarte, pero está bueno en ese caso. No, perfecto. Sí, 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 muy bien. Y ahí, Gabriela, perciben el coseguro, que es esta porción del valor de la práctica, ¿sí? Es decir, el afiliado paga en el consultorio ese 30% aproximadamente que les comentaba. Entonces, si el valor de una consulta, por ejemplo, es 1.000 pesos, el afiliado va a pagarle en el consultorio 300 pesos al odontólogo. Ese valor, estoy hablando de, por supuesto, todos valores aproximados, ¿no? Y de ejemplos. Eso lo percibe directamente en el consultorio de todas las prácticas, y los valores, por supuesto, los define el círculo odontológico. El valor del coseguro por cada una de las prácticas lo define el círculo odontológico. No es un valor que depende del odontólogo. No, eso ya está definido, por supuesto, y consensuado con la obra social. Entonces, ya lo percibe el odontólogo, esa porción del valor de la práctica. Bien. Ustedes seguramente han visto en distintas materias, conmigo también algo habíamos analizado, el sentido de las auditorías previas y las auditorías posteriores. En algún momento la palabra auditoría era tomada como, bueno, una palabra con mala prensa, poco feliz, porque uno dice me están controlando, me están supervisando, estoy sometido a una evaluación. Y con el tiempo ha ido tomando otra visión la auditoría, y que tiene que ver justamente con esto que comentaba hace rato, de tratar de lograr la calidad en la prestación, fundamentalmente. Entonces, y por supuesto lograr estándares de calidad que uno y que las obras sociales y nosotros tenemos definidos. Por eso es que establecemos este vínculo y esta relación con los profesionales, y verificar que la práctica esté hecha, verificar que los tiempos y los plazos sean cumplidos, verificar las calidades. Eso es fundamental, y en el caso del DIOSEP lo realiza el círculo odontológico, en el caso de DIOSEP y de Hamburgo. De las otras obras sociales, como por ejemplo OSDE, la auditora es la doctora Silvia Reyes, que la han tenido ya como profesora. Y así cada obra social tiene su servicio de auditoría.
En el caso de que la práctica no se haya realizado cumpliendo las normas de trabajo, ¿sí? Tanto las normas operativas como las odontológicas, aparece el débito. Aparece el débito. ¿Qué es lo que, bueno, les decía, nosotros queremos evitar? Por eso vamos a tener un seguimiento muy riguroso y estricto de las normas de trabajo. Porque débito, ¿qué significa? El débito significa que la práctica no me sea, abonada por la obra social. Por supuesto que tengo la instancia de tratar de subsanar las observaciones que me puede hacer la obra social, pero eso ya significa un desgaste en la gestión del consultorio. Vamos a suponer, Gabriela, que no hayas hecho firmar la orden por el paciente, el afiliado. Hayas hecho firmar, en lugar de cada uno de los códigos, una firma que me cruce los 3 códigos. En ese caso, Gabriela, ¿eso es causal de débito o no? Creería que no sé, no me ha pasado. Por lo general nosotros hacemos el de cada una de las prácticas, en cada una, es lo que requiere. Bueno, pero creo que... Mira qué bien, qué interesante lo que dice Gabriela, ¿sí? Y al mismo tiempo contradictorio, Gabriela. Lo que pasa es que vos sos una asistente, que sos muy eficiente y sos muy prolija con tu tarea. Y cumples la norma, porque vos dices, no, a mí no me ha pasado porque yo le hago firmar al afiliado o al paciente en cada una de las prácticas. Entonces, no has tenido débito justamente porque has hecho lo correcto, porque has respetado la norma. Porque yo te cuento que es causal de débito que vos hagas firmar, ¿sí? De manera cruzada al afiliado los 3 códigos que uno dice, la idea es optimizar tiempos, estamos apurados, fírmame directamente cruzada y que cubran todos los códigos. Eso después, cuando uno lo presenta en la obra social, nos cuestionan, ¿sí? Dicen, señor, no ha cumplido con la norma de trabajo. Por lo tanto, ¿sí? Profe, ¿Cómo? hay algo muy puntual que se puede destacar acerca de la autorización online, que nos sirve muchísimo. Y es a la hora de cargar los códigos que el sistema nos avisa, por un lado, si el afiliado está activo, por otro lado, si las prácticas que se han realizado durante el mes, si está en periodo de carencia y si esa práctica no corresponde o hay un error, nosotros podemos visualizar eso. Y es una forma de control para nosotros. Hay un listado dentro de las autorizaciones en el cual nosotros podemos ver en el mes a mes y en cada página lo que se ha realizado el paciente. Entonces hay un seguimiento y que no nos permite que nosotros podamos autorizar la misma pieza dentaria en el mes. Perfecto. O ya sea con las caras y todo, estas cuestiones. Esos también son detalles que antes no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque se mandaba en el recetario del profesional y eso iba a la auditoría ahí en el círculo odontológico. Era regresar después, decía, no, la pieza todavía no está para autorizar, bueno, el paciente tenía que volver. Ahora se han optimizado muchísimo los tiempos y un poco para hacer con el paciente el de preservar en el consultorio, porque es algo medio tedioso tener que ir, volver, por haber puesto mal a lo mejor el número de afiliado, el nombre, el apellido, las caras, la pieza no corresponde. Entonces es algo muy eficaz y muy eficiente la página
la autorización online. O Sí, sea, Gaby, sí. Pero, bueno, eso es lo que más se detalla y hay que tener esos... Gaby, yo lo que quería preguntar era, o sea que el sistema ayuda a que vos como asistente no cometas errores. Sí, también ayuda muchísimo. Sería cuestión de, bueno, aparte porque tenemos las fichas manuales o las fichas dentro de una agenda electrónica en el cual nosotros detallamos también lo que se le realiza en el día o el pedido del profesional. Entonces, vos tienes una doble opción para mirar qué es lo que se le ha realizado o si está en periodo de carencia, para que no se vuelva a repetir. Y uno no pueda, o sea, va a decir, no, doctor, mire, le están rechazando la autorización de tal pieza. La autorización de la pieza 14 no me impide que pueda ingresar al sistema. Claro, Entonces decimos, no, ahí Gabriela dice algo muy importante. Bueno, sí, coincido totalmente porque te cuento y les cuento a todos que yo he trabajado en esa transición de la autorización presencial, ¿sí? De la autorización directa en la boca del paciente, que se hacía anteriormente, no solamente en el DIOSEP, sino en muchas obras sociales, a las auditorías online, que les comentaba el otro día. Algo positivo que ha dejado la pandemia ha sido justamente que la mayoría de las obras sociales han migrado, ¿sí?, de un sistema de auditoría en boca a la autorización online. Que había muchos prejuicios con respecto a la autorización online. Que afortunadamente la experiencia ha demostrado que es una modalidad muy eficiente, que no hay que tenerle miedo. Y efectivamente sí, coincido con Gabriela donde dice, ayuda y facilita mucho el trabajo del asistente, porque tal como lo manifestaba ella, directamente el sistema te impide cargar una práctica que no cubre o que no le corresponde a un paciente determinado. Eso sucede no solamente en el DIOSEP, sino también con otras obras sociales que manejan sistemas de autorización online. Entonces, directamente, si por ejemplo no corresponde una obturación en determinado elemento, ¿por qué? Porque está en periodo de carencia, como decía Gabriela, es decir, el arreglo se ha hecho hace menos de 2 años, es muy probable que el sistema directamente te rechace, no te permita. Antes no sucedía eso. Entonces, teníamos muchos débitos justamente por prácticas realizadas y que no cubría la obra social. Otra cuestión que uno dice, pero es una cuestión de sentido común, es una obviedad. No. El otro día me mandó un mensaje uno de sus compañeros y me preguntaba, pero profe, ¿cómo es el tema de la identificación del paciente? ¿Por qué tengo que poner mucho acento ahí? Y porque justamente, como decía Gabriela, no se imagina la cantidad de débitos de prácticas no abonadas, rechazadas por la obra social, porque no ha sido verificada la identificación del paciente, si efectivamente continúa siendo afiliado de la obra social, porque tenemos muchísimos casos, y sobre todo en este contexto económico del país, que los pacientes van cambiando de trabajo y se dan de baja y de altas de diferentes prepagas. Entonces, teníamos muchísimos casos de débitos justamente porque se le habían realizado prácticas a pacientes que ya no estaban vigentes en esa obra social o prepaga. Entonces, es un punto muy importante que, por supuesto, el odontólogo va a delegar en ustedes, que verifiquen efectivamente que el afiliado se encuentre vigente en la obra social. Fundamental. Porque si no, a mí la obra social me dice, no, ya es problema de ustedes, vos has hecho la práctica, y no has verificado que efectivamente ese paciente continúe en la obra social. Entonces, la obra social directamente dice, no me voy a hacer cargo. Por supuesto. Entonces, se empieza a generar ese tipo de conflicto. Por eso les decía, esta cuestión de verificar las normas, que uno de los puntos fundamentales tiene que ver con evitar el débito,
eso va a estar delegado en ustedes, seguramente. Seguramente, tal como lo comentaba Gabriela recién. Gabriela, ¿qué querías aportar? Sobre todo pasa, es muy característico esto de cuando el afiliado no está activo en los estudiantes, después de los 18 años. Que creo que una de las condiciones del IOSEP es que tengan su certificado de alumno regular. Sí. Porque si no, inmediatamente después de que cumplen los 18 años, es como que ya tienen una baja, es lo que se supone, y aparece un cartelito rojo que el afiliado no está activo, no está dentro del padrón del círculo odontológico, bueno, a través del IOSEP. Eso es Exacto. muy usual. Por eso cuando cargamos los datos de los pacientes, ya si pertenece, ¿no? Si tiene, a la hora de cargar las prestaciones, al final te avisan y te dicen, Hamburgo también tengo. Entonces, hay que ver, hay que tener todos esos datos previos antes de que pase a la consulta, darle toda esa información también al profesional y bueno, dice, bueno, tiene esto para hacer, cuántas prácticas le corresponde y bueno, de ahí, a partir de ahí, coordinamos lo que van a ser los turnos subsiguientes, así que son muchas cositas y mucha información que hay que tener en cuenta. No, por supuesto, es así. Y justamente les quiero mostrar en el mismo menú de socios, donde encontramos las obras sociales y las normas de trabajo, tenemos facturación. Y dentro de la sección de facturación nos encontramos con la tecla débitos. Miren las causales de débitos frecuentes. Aquí donde tenemos que prestar mucha atención. Insisto, ¿sí? El odontólogo va a delegar a ustedes ese trabajo y por supuesto le va a asignar esa responsabilidad y si llega a suceder el débito, ¿con quién se va a enojar el odontólogo? Va a ser con ustedes. Así que esto, chicos, fundamental. Miren, tenemos aquí cuestiones que uno dice son básicas, porque yo decía, bueno, la gran mayoría de los débitos tenían que ver con cuestiones de forma, de formalidad. Por ejemplo, falta de firma y sello y matrícula profesional. En la orden. Y dice, pero ¿cómo? ¿Se han olvidado de poner el sello? ¿Se olvidó de firmar el profesional? ¿No está la matrícula? Sí, sucede. Y van a advertir ustedes también, con la práctica y la experiencia, que hay obras sociales que tienen auditorías que son muy rigurosas. Y que, por supuesto, que uno dice, bueno, ¿cómo me vas a debitar? Porque me falta la matrícula profesional, me he olvidado en el apuro, y no. Es un requisito que tiene que estar, y la obra social lo va a observar. Falta de firma del afiliado, que es lo que comentábamos recién. No ha firmado por código. A lo mejor estaba apurado el afiliado, ha dicho voy a firmar directamente cruzada, que cubra todos los códigos. No, la firma es por código. Falta de fecha de realización del trabajo, hora de atención. No cumple con el periodo de carencia. No Profe, indica... yo le quiero hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no? Una duda ahí con respecto a las firmas. Sí. Cuando yo hago autorizar, nosotros imprimimos la hoja y solamente nos sale para que firme una sola vez el paciente. Tampoco nos han debitado nunca, pero, o sea, En el caso si del IOSEP. Sí. Bueno, no, seguro, está bien. Como te explicaba, como el IOSEP lo manejamos nosotros, el círculo odontológico, y el sistema está diseñado por el círculo,
consideran esa excepción. Por eso no has tenido problema, no has tenido débito. Igualmente, vos te vas a encontrar con ciertas auditorías que a lo mejor son más flexibles. Y vos dices, bueno, pero mira, siempre lo he hecho firmar al afiliado de manera cruzada y a la fecha no he tenido problema. Pero de pronto te va a tocar una auditoría que te va a hacer la observación y que te va a rechazar y te va a debitar. Hay débitos, señores, que uno puede subsanar. ¿Eso qué significa? A mí me devuelve la obra social, yo subsano el error, ¿sí? Corrijo el error, complemento la información faltante y vuelvo a presentar. ¿Pero eso qué significa? Es como una especie de enmienda, ¿que no, profe? Bueno, si lo quieres ver de ese lugar. ¿Pero eso qué significa? Vamos a suponer que me ha faltado la matrícula profesional, el sello, muy bien. Vuelve la orden de la obra social, le devuelvo al profesional, el profesional, bueno, conforma correctamente la orden, me reintegra a mí, vuelvo a presentar. O sea, en ese ida y vuelta ha pasado un mes, lo que significa que se dilate muchísimo después el pago de esa orden. ¿Me explico? Entonces, por más de que, bueno, se pueda subsanar, que se pueda corregir, que se pueda completar, pero eso lamentablemente ya ha sido perjudicial, sobre todo en este contexto, donde tenemos una inflación tremenda, y más aún en odontología, cuando sabemos que la mayoría de los insumos están dolarizados. Entonces, que a mí me dilaten el plazo de pago es muy perjudicial para la gestión financiera del consultorio. Por eso tenemos que evitar y tenemos que extremar las medidas para que esto no ocurra. Bueno, afiliado inexistente, eso antes era, pero la causal número 1. Se agarraba la cabeza el odontólogo decía, no me digas que sí, no han verificado que el afiliado se encuentre todavía vigente, ¿no? Radiografía incluida en el tratamiento, esto también muchas veces pasa de que, como veíamos, en los tratamientos de conducto o en alguna extracción de un diente retenido, la radiografía estaba incluida ya en la práctica, en el valor de la práctica, y nosotros lo hemos facturado por separado. Radiografía poco visible. Tratamiento incompleto. ¿En qué caso podemos advertir un tratamiento incompleto? A ver. ¿Qué se les ocurre? Ustedes de esto ya saben más que yo. Cuando no han sido presentadas correctamente la pre y postoperatoria, por ejemplo, de un tratamiento de endodoncia. Muy bien. O cuando ha sido presentado, pero ¿qué pasa en la radiografía? Adviertes que está borrosa, no está legible. bueno, O sea, muy bien. no se puede comprobar si realmente ha sido hecha esa práctica. Bueno, muy bien. O puede suceder, Cristina, ¿no es cierto?, que la radiografía está correcta, pero Claro. desde la óptica del auditor advierte de que el tratamiento está incompleto. Está incompleto. ¿Sí? Bien. Falta de radiografía pre, post, conductometría. Falta de odontograma, en el caso de que exija la norma de trabajo, el odontograma en la primera consulta. O bien el odontograma incompleto. De pronto una prestación que no está cubierta. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Al asistente. Pero ¿cómo no te has fijado en la página web del Círculo que esa práctica no cubría la obra social? Me has hecho trabajar y ahora ¿quién la paga? Bueno, esto, por ejemplo, estos débitos ya son muy poco usuales.
por ejemplo, pieza extraída anteriormente. ¿Por qué? Porque O sea que la práctica ya ha sido realizada y se la quiere volver a cobrar. exactamente, Cristina, pero ahora con la auditoría online, como decía Gabriela, si yo quiero indicar la extracción de algún elemento que hace realizado, bueno, directamente el sistema me impide, me rechaza. Excede prestaciones establecidas. Pero ¿cómo no te has fijado, Mariela, Cristina, Pamela, Janina, de que ya hemos cubierto la cantidad de prácticas autorizadas por esa obra social? Ahora, ¿qué hacemos? Yo le he hecho esta cuarta práctica, pero no me cubre la obra social. ¿Estamos? La presentación de las radiografías, ¿sí? Que dijimos que por razones de bioseguridad deben estar presentadas en los sobres. Exacto, perfecto. Entonces, aquí tenemos los causales de débitos más frecuentes, que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de forma, como les decía, que es lo que representa nuestra responsabilidad, porque después lo que tiene que ver con el tratamiento en sí mismo, por supuesto, ya es inherente al odontólogo. Que puede haber, por supuesto, débitos por esa cuestión, como recién lo dijimos con respecto a un tratamiento de conducta. ¿Dudas, preguntas, consultas? Bueno, entonces, Cristina, con respecto al Joseph, tenemos un paciente, ¿me escuchas, Cristina, no es cierto? Sí, profe. Bueno, a ver, Cristina, vamos a sacar en limpio para todos los compañeros, ¿sí? Paciente Joseph, que es el paciente más frecuente en los consultorios. Bien, tenemos un paciente Joseph. Perfecto. En principio, ¿cuántas prácticas cubre el Joseph? 3. Bárbaro. Muy bien, 3 por mes. ¿Quién tiene la auditoría del Joseph? Online. Es online, pero está a cargo ¿de quién? Del círculo odontológico. Círculo odontológico. Muy bien, del círculo odontológico. Los odontólogos auditores del Joseph están en el círculo odontológico. Perfecto, muy bien. ¿Los profesionales tienen algún límite para trabajar por mes o no tienen límite? Sí, tienen un cupo per cápita. Tienen un cupo, perfecto. En cambio, por ejemplo, con el caso de Osdio, Swiss Medical u otra obra social, o ESMA 11, no tienen límite. Tienen límite. No tienen límite. Pueden atender la cantidad de afiliados de esas obras sociales prepagas sin ningún tipo de limitación. En cambio, en el Joseph tienen el cupo. Muy bien. Cristina, en el Joseph, ¿cobramos o no cobramos algún coseguro? Sí. Bien, cobramos coseguro. ¿Y esos coseguros, quién define los importes? El círculo odontológico. El círculo odontológico. Perfecto. Y dijimos que el coseguro, mucho cuidado y no confundir. El 30% es de la práctica. Muy bien. Bárbaro. Genial, Cristina. Que no confundir con que es algún excedente, algún cobro diferencial. No. De acuerdo al costo de la práctica es el 30% que abona la afiliada. Perfecto. Bárbaro, porque el otro 70% lo cubre la obra social. Genial. Muy bien, Cristina. Muy bien. Entonces, al tener ya la modalidad de auditoría online, hay muy pocas posibilidades de cometer este tipo de falencias, ¿no? Que nos conduzcan a un débito en el Joseph. Lo que sí, vamos a estar atentos, por supuesto, de las prácticas que cubre. Con el Joseph, obviamente que uno, al tener tanto caudal de afiliados, termina memorizando nomenclador, normas de trabajo. ¿Sí, Mariela?
Antes, cuando la auditoría del IOSEF no era Online. online, el afiliado tenía que ir al círculo para que se le haga la auditoría. Sí, 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 tenía que sí. asistir a Tenía que ir al círculo, ahí estaban los auditores, teníamos los consultorios, entonces eran Corroboraba. revisados. Pero ¿qué Por, pasa, profe, qué pasa en el caso de las personas, de los afiliados del interior? ¿Tienen que viajar a Santiago Capital? no, no tan así, porque para esos casos excepcionales teníamos otra modalidad para lo que sea interior. ¿Mm? Teníamos una modalidad muy similar a la modalidad online. Ah, Tenemos personal que estaba encargado fundamentalmente a todo lo que es interior de la provincia y que se encargaban, digamos, de hacer estas auditorías online. bien, profe, gracias. Siempre, en última instancia, también les quería aclarar que si hay algún conflicto por algún débito, ¿sí?, de que no se resuelve y que no hay consenso, bueno, intervienen también los auditores del círculo y los auditores de la obra social para ver, bueno, cuáles son los argumentos de cada parte. Eso digamos que ya en instancias un poco extremas. Claro. Bien. Quiero que veamos en esta última parte un análisis de lo que es la liquidación que se hace de honorarios a los odontólogos. Y esta cuestión es importante porque es muy probable que también sea delegado al asistente dental, que tiene que ver con la gestión administrativa del consultorio. Nosotros recordemos que el consultorio odontológico se financia de los honorarios del odontólogo, por eso es algo muy importante. Y en este punto, en esta especialidad, el honorario además incluye un eje central que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el honorario odontológico, la práctica, el valor de la práctica, incluye la mano de obra y ¿qué más? Y los insumos. Y los insumos. Y los insumos. Exacto, y los insumos. Odontológicos. Diferente, claro. Y en el caso de los insumos odontológicos, como les decía recién, tenemos esa desventaja, ¿no? De que la mayoría son importados y por lo general hablamos de insumos que están a valor dólar. Distinto, les comento en la mayoría de las especialidades médicas, donde el honorario únicamente tiene que ver con la mano de obra del profesional. Aquí, en todas las obras sociales, el arancel cubre el insumo, que sabemos que en odontología tiene un costo altísimo. Entonces, es muy importante para la salud financiera del consultorio tener estos conocimientos, ¿sí? Y tener un seguimiento de la liquidación que se le hace de los honorarios al profesional. ¿Por qué? Porque si algo no funciona, si la liquidación está mal hecha, si hay algún punto, algún ítem que, bueno, necesita ser observado, ¿quién va a hacer esa gestión ante el círculo odontológico? Ustedes. ¿Qué área del círculo odontológico realiza las liquidaciones? Bueno, tenemos nosotros un área que es contable, que realiza las liquidaciones para todos los odontólogos. Por supuesto que disponemos de sistemas que nos son de gran ayuda para efectuar las liquidaciones. Ustedes como asistentes van a tener contacto con todas las áreas de la institución, con todas. Desde que ingresamos, la primera área que van a visualizar es la parte de insumos odontológicos, ¿no? Área clave, fundamental. Los asistentes, por lo general, son los que, bueno, realizan las compras. Las compras, los insumos. Exacto.
el área de obras sociales. Ese va a ser nuestro gran aliado, ¿sí? Todo el equipo que trabaja en el área de obras sociales. Ahí me tengo que hacer amigo de toda esa gente, que siempre está muy bien predispuesta a ayudar. El área de posgrados, porque seguramente, bueno, van a estar inscribiendo a los odontólogos en las distintas carreras de posgrado y ustedes mismos, porque seguramente el círculo también va a generar otras alternativas de formación y capacitación para los asistentes. Y el área de contable por el tema de las liquidaciones. Liquidación. Ahora les voy a compartir una liquidación, así la analicemos. Porque me interesa que tengan una visión general de esta historia. ¿Visualizan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Bueno, observen, este es el detalle de la liquidación que se les practica a los profesionales. Miren, tenemos por un lado todas las obras sociales, columna de pendiente, liquidado y ajustes. ¿Qué tenemos en pendiente? Todo lo que tenemos pendiente de cobro, justamente, ¿sí? Por cada una de las obras sociales. Por ejemplo, ESMA 11, que es la obra social de la Universidad Nacional, en esta liquidación tenemos pendiente el periodo mayo de 2022, 6.300 pesos. ¿Sí? Por ejemplo, Sancor Medicina Privada, tenemos pendiente periodo mayo de 2022, 20.524 pesos, que es lo que ha trabajado el odontólogo, ¿sí? Ese es el total en pesos de las prácticas realizadas por el odontólogo en ese periodo. Entonces, la columna de pendiente, en principio lo que tenemos pendiente de cobro. Liquidado es lo que se está liquidando, pagando en esta liquidación. Entonces, observemos que lo que estamos pagando en esta liquidación es Joseph. Lo que estamos pagando en esta liquidación es Hamburgo Joseph. Josfa, que es la obra social de las Fuerzas Armadas. Fíjense que Josfa me está pagando el periodo marzo y el periodo abril. ¿Esto por qué se puede haber dado? Y puede ser que Josfa estaba moroso. Entonces ha decidido cancelar esos 2 meses que debía. Nobis, jerárquicos, OSDE. Entonces, lo liquidado, lo que se me va a pagar en este periodo, en principio asciende a 84.649,50. Pero ¿qué sucede? Que tenemos aquí una columnita de ajustes. En esa columna de ajustes pueden figurar débitos y créditos. ¿Esto qué significa? Los débitos ya lo habíamos analizado. Es cuando la obra social justamente observa que no se ha cumplido con alguna norma de trabajo, por lo tanto, rechaza la orden, rechaza el pago. Por ejemplo, miren ustedes este débito doloroso de Jerárquico Salud,
Jerárquico Salud, en principio, me tenía que pagar 3.245. Pero de lo que me tenía que pagar, me termina descontando 2.319. Tengo un débito ahí. No sé de qué se trata, no tengo la información aquí. Entonces me voy a tener que comunicar con el área de obras sociales y hacer la consulta. Marisa, tengo un débito de Jerárquico Salud. ¿A qué se debe? Ah, bueno, mira, sí, te han debitado porque efectivamente faltaba la firma del afiliado. Te han debitado porque esa práctica no cubría la obra social. Te han debitado porque no has presentado correctamente las radiografías. Entonces, en función del débito, como les decía, hay débitos que uno puede subsanar, que puede corregir. Entonces, voy al círculo, retiro la orden para corregirla. Pero si de pronto se trata de un débito que no tiene posibilidad de ser corregido, lamentablemente se pierde. Como por ejemplo lo que decíamos en el caso de que el afiliado ya no, el paciente no sea afiliado de la obra social, en el caso de que la práctica no esté cubierta por la obra social. Entonces, en el caso de que el tratamiento no esté bien hecho, No esté bien realizado o completado. en esos casos lamentablemente se pierde ese valor. Ahora, si yo lo puedo corregir, ¿sí? Si lo puedo subsanar y lo presento nuevamente, vamos a observar cuando pague la obra social que esto que aquí tengo restando me va a figurar sumando como un crédito. ¿Sí? En este caso es un débito. Es decir, que de los 84.649,50 que yo tenía para cobrar, ya me descuentan 2.319 pesos. Por lo tanto, lo que me van a abonar, en principio, asciende a 82.330,50. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Me preguntan, por favor, que esta parte a veces es complicada y cuesta. No, Sí, sí, profe. se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, listado de obras sociales con todo lo que tiene pendiente de cobro el odontólogo. ¿Sí? Todo lo que tiene pendiente de cobro. Ahí tenemos de todos los meses. Este mes, ¿qué es lo que se liquida? Columna de liquidado. Ahí tenemos el periodo, el importe. Es un importe bruto. ¿Sí? Ajustes, ¿qué no vamos a encontrar? Débitos y créditos. En este caso, lo que nos deberían pagar después de haber practicado el débito es 82.330,50. Muy bien. Ahora bien, de ese monto, que parece muy lindo e importante, el círculo odontológico, como si fuese esto un recibo de sueldo, nos hace distintas deducciones. Por un lado, nos tiene que deducir impuestos. Los impuestos son obligatorios por ley. Por ejemplo, este impuesto a los débitos y créditos. Aquí tenemos Dirección General de Rentas, que es lo que pagan todos los profesionales de ingresos brutos. Impuesto a los débitos y créditos. Aquí aparece nuevamente. Entonces, por un lado, impuestos que son obligatorios por ley. El círculo odontológico está obligado a deducirle directamente al profesional. Por otro lado, comentábamos hace rato, o mejor dicho, en la clase pasada, el círculo percibe un porcentaje de los honorarios del profesional. ¿Por qué? Porque recuerden que el círculo odontológico
Eso es una asociación sin fines de lucro, pero que se autofinancia. O sea que los recursos que maneja el círculo son aportados por los propios socios. Cuando digo esto, que se autofinancia, ¿en qué sentido? Y bueno, para mantener la infraestructura, para pagar los sueldos del personal, para abonar los servicios. ¿De dónde salen los recursos para cubrir todo eso? De los socios. Los mismos odontólogos son los que aportan. ¿Mm? Y miren ustedes, de 82.330 pesos, lo que se aporta es aproximadamente un 5%. ¿Mm? Por otro lado, también se abona, para pertenecer a la institución, una cuota social, que actualmente asciende a 900 pesos. Una cuota mensual. El derecho de círculo va a variar dependiendo de lo que se liquide, ¿sí? Porque se aplica sobre este monto. Entonces, si un mes yo cobro 100.000, bueno, será 5.000 pesos de derecho de círculo. Y así, de acuerdo a lo que liquidamos en ese periodo. Cuota solidaria es una cuota que aportan mensualmente los socios, que es de 250 pesos actualmente, que tiene como destino cubrir determinadas necesidades de los socios. Vamos a suponer que, bueno, el círculo odontológico otorga un subsidio por nacimiento, un subsidio por fallecimiento, por supuesto de los socios, un subsidio por casamiento. Bueno, esos subsidios se financian con este aporte que realizan ellos de cuota solidaria. Por otro lado, abonan por medio del círculo odontológico el seguro por mala praxis, que es obligatorio para todos los profesionales de la salud. Entonces, ¿qué hace el círculo? Les retiene, porque el círculo es el que firma el contrato con la compañía de seguros y es la que paga mensualmente. Entonces les retiene. Cuota social colegio. Esto que corresponde a la cuota del colegio de odontólogos. Como el círculo le pagaba al colegio, para evitar que el odontólogo vaya y pague directamente en el colegio, el círculo ¿qué hace? Les descuenta y les paga al colegio mensualmente. Lo mismo hace con la cuota de la Asociación Odontológica Argentina. Esto, por supuesto, esta cuota de la Asociación Odontológica Argentina es voluntaria. En este caso, este odontólogo que hemos tomado como ejemplo es socio de la Asociación Odontológica Argentina y ha resuelto pagar la cuota por medio del círculo odontológico. Y aquí viene un punto importante. Mire lo que le estamos descontando a este profesional. Y a ver quién me puede responder esta pregunta. Le estoy descontando lo que ha cobrado en el mes de Coseguro Joseph. ¿Por qué le estaré descontando el Coseguro Joseph? Porque el afiliado ya le ha pagado al odontólogo en el consultorio. Muy bien, perfecto. Porque el afiliado ya le ha pagado en el consultorio. Entonces yo le estoy deduciendo, porque cuando yo he liquidado todas las prácticas que ha hecho el Joseph, yo le he liquidado por el importe total. Entonces, si no le estuviese deduciendo, le pagaría 2 veces el coseguro. Por eso es que aparece aquí la deducción del coseguro Joseph, ¿sí? Recuerden que ya lo percibido en el consultorio, al momento de que el afiliado ha ido a hacerse la práctica, entonces cuando yo le pago ese periodo, ¿sí? Ese mes, aquí estábamos liquidando del Joseph el periodo 4, ¿sí? Le voy a descontar el coseguro que corresponde a ese periodo. Bueno, seguro de vida,
estos son residuos patológicos, que también el círculo tiene convenio con la empresa que recolecta los residuos patológicos. Emergencias médicas, también el círculo tiene convenio por emergencias médicas. Entonces, le deduce al profesional y después el círculo paga a esas empresas por mes. Y en este caso, no advierto que este profesional tenga algún crédito en el área de insumos odontológicos, pero suele ser muy frecuente también de que los profesionales hagan compras mediante créditos personales en el área de insumos odontológicos, que luego se deduce por liquidación. Ahora, están aprovechando mucho también las compras por medio de tarjeta de crédito, porque como el círculo tiene el convenio con el banco hipotecario, bueno, se tiene muy buenas promos, ¿no? Y muy buenos beneficios por medio del banco. Pero no obstante eso, suelen hacer créditos personales que luego se deducen de la liquidación. Y no solo Entonces, los insumos, profe, sino para los equipamientos también y para... exacto, sí, efectivamente, Cristina. Y, Entonces, miren ustedes cómo de los 82.330,50 que en principio íbamos a abonarle a este profesional, con todas las deducciones que tienen que ver con impuestos y que tienen que ver con el derecho de círculo, que ese es el porcentaje que se le deduce al odontólogo, miren ustedes que termina percibiendo 57.705,70. Ese es el neto a percibir. ¿Sí? Neto es un importe, es un valor al que se le han practicado deducciones. Por eso tenemos bruto, todas las deducciones y el neto a percibir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A ese importe, a ese neto a percibir, se le dispara directamente en la cuenta bancaria que tiene el profesional. Entonces, esta liquidación es muy importante y sobre todo el asistente va a estar muy pendiente a que efectivamente estos pendientes de cobro correspondan a los registros que tienen ustedes, porque uno va a tener que hacer un control cruzado, porque de pronto me puede figurar aquí que tenemos un pendiente de cobro de ESMA 11 de mayo por 6.300, pero según los registros que uno va llevando en el consultorio, lo tengo por 10.000. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Qué es lo que me están pagando? ¿Qué periodos me van liquidando? Ah, mira, yo tengo tal periodo. Evidentemente todavía no me han liquidado la obra social. Esa obra social está un poco atrasada en el pago. Voy a hacer el reclamo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y fundamentalmente voy a poner la mirada en los débitos. Cuando me aparece en la columna de ajuste un importe en negativo, bueno, es un lindo alerta, que significa que, por supuesto, tendré que ir al círculo a informarme de qué se debe, cuál es la causa de ese débito. Y luego está la liquidación propiamente dicha, que también tenemos que tener conocimiento, que también tenemos que mirarla, a ver si efectivamente todo esto lo hacen personas, y por supuesto todo lo que hacemos nosotros las personas están sujetos a errores. Somos humanos, podemos equivocarnos. Entonces, como siempre les decía yo a todos los odontólogos, verifiquen su liquidación, verifiquen su detalle de liquidación, lo pendiente que tienen de cobro, hagan control cruzado. Eso es fundamental, porque sí, efectivamente, puede suceder errores. Y del control cruzado
Es una herramienta clave en una gestión eficiente del consultorio. Así que en cada liquidación uno tiene que hacer este ejercicio, analizar y verificar, ¿sí? Todas las liquidaciones que van practicando mensualmente, tengo que asignarle un tiempo y verificar, analizar qué es lo que me aparece, cuáles son los datos nuevos, si coincide con mis registros, y de lo contrario, bueno, hacer el contacto con el área pertinente del círculo, si corresponde a obras sociales, si corresponde al área contable, y verificar qué es lo que ha pasado. Muy bien, ¿dudas, preguntas, consultas? No, profe. De ¿Está mi- claro, Mariela? No, profe, todo. No, Entonces, profe, claro. sería una Bueno, sería como una El- especie de archivo de sueldo, profe. exacto, así es, así es. De aprender a leerlo nada más. Tal cual. Y vos sabes, Mariela, que esto, la verdad que pensé que iba a costar mucho más, es un tema de dolor de cabeza para el profesional, ¿no? Y en general para los profesionales de la salud que, bueno, son medio alejados, están medio alejados de la gestión administrativa, les cuesta estos temas. Te digo porque muchas veces no lo entendían. Yo que he estado tantos años ahí en el círculo y trataba de explicarles esta cuestión, les costaba interpretarlo. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan asistirlos en estos temas también. Sí. Bueno, señores, estamos llegando al final de la clase. Así que aprovechemos estos últimos minutos para conversar de lo que ustedes quieran. Las consultas que necesiten, que deseen. Esta va a ser Profe, nuestro... ¿Sí? una pregunta de algo que me ha pasado esta mañana con respecto a los débitos. Resulta que esta mañana va un paciente y se hace una endodoncia. Ha sido cerca del mediodía, ya tardecita, y se estaba yendo por problemas de transporte. Entonces, como tenía que volver, yo quedo para hacer la autorización. Bueno, él ya se iba, y cuando entro para hacer la autorización, él tiene la obra social Joseph, me doy con que la pieza figura como extraída y se acababa de hacer la endodoncia. En ese caso, ¿cómo se hace? ¿Tengo que llamar al círculo? Porque las placas están Sí. y corroboran que la pieza está presente. Perfecto. Está bien, Nancy. Pero el sistema lo tiene como extraído, ¿no es cierto? Sí. Bien. Sí, en ese caso, bueno, ya lo vas a conversar seguro con el doctor Cartel en la próxima clase, pero te voy anticipando. Si ustedes pueden justamente corroborar de que la pieza existe, tienen las placas, e inclusive, como te decía, en el peor de los casos, el paciente puede ser revisado por los auditores, ¿sí? En el peor de los casos, te digo, está esa posibilidad. Así que mientras vos puedas demostrar que el elemento está y que la práctica se ha realizado, no va a haber problema, sobre todo, como te decía, con respecto al Joseph, donde tenemos esa ventaja de que nosotros tenemos la gestión administrativa de todo lo que es el Joseph, del convenio del Joseph. Así que no va a haber problema, Nancy. Eso va a ser una situación que lo van a solucionar. Y efectivamente, bueno, sí van a tener que ver, eso lo van a conversar mejor con el doctor Catela, pero yo les dejo la inquietud para que le hagan la consulta, qué sucede con el profesional de que le han autorizado la extracción. Porque si la práctica, si el elemento ha sido extraído, bueno, ¿quién lo ha extraído?
Por eso digo, mira de eficiente que es la auditoría online, que había mucho prejuicio con respecto a esto, pero sí funciona, porque mira vos cómo el sistema ahí te está advirtiendo. Sí. Exacto, entonces va a haber que ir hacia el prestador anterior, el profesor anterior, e indagar qué es lo que ha sucedido. ¿Por qué no se ha culminado la realización de la práctica? ¿Por no se ha hecho la extracción? ¿Sí? Que son situaciones que se dan, no siempre es porque se está obrando de mala fe, lo primero que uno piensa, pero a veces sucede, por ejemplo, teníamos muchos casos donde en odontología el paciente deja de ir, ¿sí? A lo mejor tenía para hacerse 3 prácticas, ha ido para 2, a lo mejor ha firmado todo el primer día, ¿sí? Y deja de ir al consultorio. Entonces, cuando se presenta la orden, bueno, se ha presentado directamente por el total, no se ha advertido que ha ido esa práctica de más, como se la ha visto firmada, ¿sí? A veces la secretaria, el secretario, el asistente, bueno, no lo ha advertido, ha ido así. Entonces, esas situaciones se producen. Se producen. A veces, muchos casos también con respecto a las obturaciones. A veces el paciente va, soluciona lo que le generaba el dolor, la molestia, y después discontinúa. Y en odontología, y sobre todo me comentaban los gerentes de obras sociales, gerentes regionales, que advertían mucho en nuestra provincia que el paciente en odontología cambiaba mucho de profesional. Que eso lo notaban mucho en nuestra provincia. Es increíble que de pronto me decían en otras provincias, bueno, no hay tanto cambio. Entonces, bueno, suceden este tipo de cuestiones. Pero en este caso, Nancy, despreocúpate porque, como te digo, ustedes pueden demostrar, ahora lo que sí, van a plantearle al doctor Catela, en este caso, ¿cómo lo resolvemos? Yo les dejo esa inquietud, ¿cómo resolvemos Bien. con respecto al profesional anterior? Que ha sido quien ha indicado y que ha cobrado la extracción. La extracción. Bien, profe. Gracias. No, por favor. ¿Qué otra inquietud tienen? ¿Qué otra consulta? Esta va a ser la última clase, pero no el último encuentro, por supuesto, porque tenemos próximamente el egreso, donde la verdad que va a ser un placer reencontrarme con todos ustedes. Con algunos ya nos conocemos personalmente, con otros quizá no, pero va a ser, me parece que la mejor ocasión para el reencuentro, que es el egreso de ustedes, de lo cual me siento muy orgulloso, porque, bueno, me siento una parte muy involucrada en este proyecto, junto con el doctor Catela y mucha gente más. Hemos trabajado desde los inicios en la generación de esta carrera y nos sentimos muy orgullosos, la verdad, del producto final, de todo lo que hemos conseguido. Así que estoy muy contento, muy feliz. Afortunadamente puedo acompañarlos en estas últimas instancias también, puedo tener este contacto. Y por supuesto, expresarles que cualquier consulta que puedan tener, no solamente ahora en calidad de alumnos, sino después ya cuando estén en el ejercicio de la profesión, estoy disponible para lo que necesiten. Yo les voy a dejar aquí en el chat mi mail. Ustedes me envían un mail. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud, lo que fuere, estoy a disposición para lo que necesiten. Gracias, profe.
Gracias. No, por favor. Así que, bueno, les deseo lo mejor, realmente. Yo pienso que van a tener un futuro muy exitoso, brillante. Es la primera promoción de asistentes dentales, así que van a hacer historia también. Y nos veremos para brindar el 8 de diciembre. ¿Es? 7. 7, perdón. 7. 7 de... No,